Bueno, yo también, ¿se escucha? Yo también valoro el tono coloquial del libro, así lo que dijeron mis colegas, el tono hospitalario, digamos así. Pero por esos azares, esas contingencias, dado que la desgrabación de mi charla se perdió, justamente el capítulo escrito por mí no se nota el tono coloquial y por eso, es riguroso, porque yo a diferencia de ellos tuve la chance de corregir absolutamente todo. Es pura corrección. Así que lamento ese detalle. Bueno. Así que no van a notar algunos años de hospital que llevo. Bueno, por otro lado, bueno, estoy muy agradecido con Marina desde el primer momento que me invitó a ese curso. Nos conocimos de algunos años, por un lado, en el hospital Referich, pero también me acuerdo, no sé si ya se acuerda de haberlo encontrado ahí cuando estudiábamos con Carlos Ruiz, con el querido Carlos Ruiz, maestro de tantos. Curiosamente él era analista, ¿no? Es un maestro de los que tenía mucho diván, ¿no? Pero él era doctor en matemáticas, ¿no? Pero bueno, por culpa de Lacan lo necesitábamos tanto, Carlos Ruiz. Y con Marina, bueno, nos hemos cruzado por allí. Le agradezco lo del poliamor, y la parte que me toca. Y dos cosas nomás. Gracias al pie que me dio para ese curso y hoy estar aquí, volví sobre textos que, sí, puede ser que hubiese vuelto igual, pero bueno, en cierto sentido sintiendo que siempre vuelvo sobre lo mismo, siempre tengo las mismas citas, siempre... Y sin embargo, eso sí parece no tener trabajo. Ubiqué una cita del seminario 11, supuestamente casi lo sabemos de memoria, ¿no? Lo cual es un problema. En donde me detuve en esto de que Lacan dice ahí que enfatiza mucho en uno de los capítulos, ¿no? Porque dice muchas cosas en esa referencia, pero me detuve cuando él dice que fundamentalmente va a subrayar el aspecto resistencial de la transferencia, ¿no? La transferencia como resistencia, ¿no? Y es en el momento en que enfatiza eso que él dice esa famosa fórmula, ¿no? Ahora ya es una fórmula. Un día fue un dicho, ¿no? Que dijo, es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, ¿no? Pero me di cuenta que no solamente dice eso allí, sino que dice que él considera que el lugar y el tiempo del impacto interpretativo, el impacto del acto analítico es en ese momento de resistencia, en principio refractario del inconsciente, ¿no? Ese es el momento de impacto donde se esperaría el deseo del analista. Yo no sé si dice exactamente eso, yo leí eso, ¿no? Es decir, y eso es lo que yo volqué un poco en este escrito. También pensé que quizás me detuve en ese punto, porque si bien él allí se refiere a un momento del tratamiento de cualquiera, del tratamiento de análisis, puede ser que ahí se me escapa, se me desliza la cuestión del hospital, donde para nosotros, aunque no se demuestre lo contrario, todo es resistencia, ¿no? Toda presentación clínica de las más diversas es resistencial, y lo que está en juego es nuestra transferencia, como decía mi colega, como decía Tomasa, fundamentalmente nuestra apuesta que a pesar de todo, que el paciente esté dando vuelta por las paredes, etc., vamos a estar ahí, no sin tomar algunos recaudos, pero haciéndonos la pregunta de, pero ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo, ya sea con estos actos, con estos diversos trastornos? Es decir, que en ese sentido hay una actualidad de seguir
creyendo en el psicoanálisis, seguir apostando por el inconsciente y saber que, bueno, que está la contingencia que de tanto en tanto las puertas se vuelven a abrir, como dice también acá en el seminario 11, y vuelve a haber un efecto de apertura del inconsciente. Me parece que él sitúa el deseo del analista en ese punto. Y por último, apremiado por el tiempo, no sé cómo voy a poder sintetizar esta idea, que sería que es cierto que es evidente, y Freud lo puso en evidencia al principio, que el amor tiene que ver con la transferencia. Pero volviendo al seminario 11, que es con el que de hoy, sucesivamente, la lectura que allí hace Lacan de el comienzo del psicoanálisis con el famoso caso de Anna O, la discusión que de algún modo él abre entre la posición de Breuer y la de Freud, que yo lo que propongo es que despersonalicemos, y digamos que, bueno, hay una posición que quedó como encarnada en el doctor Breuer y otra que quedó encarnada en el doctor Freud. Pero me parece que la clave que encuentra Freud ante situaciones que más o menos le pasó como a Breuer es que justamente en esa escena resistencial, esa escena de amor resistencial, transferencial, él dijo que el amor es transferencia. No solamente que la transferencia es amor, sino que él dijo, no, Breuer, esto que te pasa, esto que está pasando es transferencia. No dijo que había un fenómeno amoroso, pero se interrogó por qué está queriendo decir eso. Y al interrogarse, allí donde Breuer actuó, es donde podría actuar Freud, en cualquiera podemos caer ahí. Breuer no es menos. En vez de quedar enganchado en esa puesta en acto, bueno, una pregunta que abre, no cualquier pregunta, es decir, equivocar esa escena, enigmatizar las escenas, ese fue el paso que dio Freud. Si no retrocedió en ese sentido, y por eso fundó, como dice Lacan ahí, un uso racional de la transferencia. Es como decir, sí, con el amor sí, pero con cierto límite. ¿Por qué? Bueno, es que el síntoma, que es la guía de nuestra experiencia, es el amor en sus límites, es la significación en sus límites, es el goce en sus límites. En ese sentido creo que Freud, sin haberlo llamado deseo del analista, bueno, inventa de alguna manera su posición justamente actuando en el momento de la resistencia, ¿no? Es decir, abriendo allí, como diciendo, bueno, ¿cuál es la falta en esta escena? ¿No? ¿Cuál es la falta que subyace esta escena? Bueno, eso es todo lo que gracias a Marina Albillo pude volver a leer, digamos, y a recuperar textos aparentemente trillados que cada vez que uno les devuelve una mirada parece que se actualizaran, digamos, y nos cuestionaran muchísimo, porque todo el tiempo estamos entre Breuer y Freud, diría yo, aún hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha así? Sí. Buenas tardes. Bueno, yo soy Alberto Trípoli, me presento. Trabajo en el Hospital Álvarez y realmente cuando Marina me invitó a ser parte del curso y después del libro, fue algo bastante gratificante para mí porque no es habitual en los cursos, ¿no? Y en general cursos que tienen que ver con cuestiones psicoanalíticas muy específicas se incluyan los consumos problemáticos. Entonces cuando me invitó, yo acepté rápidamente y un poco me pasó lo que le pasó al resto que es leerlo, en un primer momento es como que choca, ¿no? Y uno se pone colorado de las cosas que dice, pero después dice que digamos, piensa que esto es bien fresco y es lo que pasó ahí, porque lo
lo dicho puede ser diferente a lo escrito, digamos, ¿no? En realidad eso hacemos, jugamos con la palabra todo el tiempo, y bueno, y lo dicho y lo escrito es lo mismo. Entonces ahí está. Y yo, a diferencia de Leonardo, que dice que tendría que haberlo corregido un poco más, yo digo que lo tendría que haber corregido. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, yo aproveché para el curso tomar, y además tengo que decir que había mucho interés, ¿no? Estaba el auditorio lleno, un público muy diverso, algunos más formados, otros menos formados, pero de hospital público la mayoría. Y esto no es poca cosa, esto del hospital que acá se menciona, y el hospital público también, a diferencia de lo privado. Nosotros todavía lo seguimos diciendo esto. Cuando escuchamos a alguien, decimos a este no tiene hospital. Y hay una diferencia, a mi criterio, importante, no en todos, porque algunos no tienen hospital, pero tienen un criterio de realidad, digamos, que hace que no se note la diferencia. Pero otros parece que viven en un cubo, ¿no? Y ahí la cosa es diferente. Entonces, yo lo que quise transmitir es esto de, bueno, Lacan, que decía, digamos, habló del término contratransferencia, aunque digamos, está discutido, y dice lo que recién mencionó Leonardo, que dice que la contratransferencia es la suma de prejuicios, de pasiones, de perplejidades, incluso de insuficiente información del analista en el proceso terapéutico. Y entonces, el resumen es digamos, la síntesis entre prejuicios y errores. Y esto es lo que pasa con los consumos problemáticos, ¿no? En los hospitales públicos y en los consultorios privados, por lo general, son rechazados. Y esto tiene que ver con los prejuicios y con estereotipos, y tiene que ver con que el problema de las drogas, que uno lo escucha todo el tiempo, ¿no? El problema de las drogas es una construcción social. Es una construcción social que lo que hace es que una sociedad crea que una cosa es de determinada manera y después lo vamos repitiendo. Y los políticos, los funcionarios, los profesionales somos parte de esa sociedad. Y entonces nos encontramos repitiendo eso que está construido, que no tiene nada de científico, no tiene nada de verdad, simplemente tiene que ver con las construcciones sociales que nos hacemos, y entonces es una sociedad que se pone de acuerdo que una cosa es de determinada manera. Entonces, las personas que consumen son delincuentes, violentos, y si son pobres, peor. Porque el pobre tiene que ir a robar para consumir. Estas son cosas que después uno, cuando va a las estadísticas, se da cuenta que eso es mentira. Y que lo que tenemos también como sociedad, y que los medios influyen muchísimo en esto, es la construcción de un enemigo. Y hoy con Zaffaroni, que trabajó mucho el tema, estuvimos en una mesa, y la sociedad necesita construir un enemigo para meter todo lo malo ahí. Entonces esto es lo que hacemos con algunos colectivos, por casi siempre las minorías, y entonces son víctimas de estos prejuicios que en general tenemos. Yo trabajo en el Hospital Álvarez desde hace 30 años, pero estoy en el sistema público hace 35, fui concurrente, bueno, ahora coordino el servicio de adicciones del Hospital Álvarez, y realmente es sorprendente lo que vemos ahí, porque terminamos atendiendo desde el consumo problemático más grave
gravísimo hasta el que se fumó un porro en el año 64. Es así, una persona va, pide un turno, en cualquier lado, ¿no? En un servicio de salud mental, en un consultorio privado, entonces va a pedir un turno por cualquier cosa, un problema de pareja, lo que se les ocurra. Y entonces en la segunda o tercera sesión aparece, si yo a la noche me fumo un porro para, qué sé yo, no sé, y paran todo, ¿no? Si están en el hospital, vienen así, Alberto, un adicto. Entonces, esto en el equipo generó discusiones todo el tiempo, porque somos un equipo de adicciones que se supone que debemos atender estas cuestiones más graves que por ahí no es tan simple para un servicio de salud mental o para un consultorio, pero no todo. Entonces terminamos atendiendo todo, porque si no esa persona va recorriendo los servicios sin nunca lograr un turno. Entonces, esta invitación que me hizo Marina realmente la disfruté, porque además tenía que ver con un tema del que tenemos que tomar conciencia. Porque si yo les digo, porque esto uno lo ve en las series, si uno lo ve, también lo ve en las series, si yo les digo a ustedes que tengo una persona que tiene un problema de consumo gravísimo, seguramente la mayoría de ustedes me diría, hay que llevarlo a una comunidad terapéutica, hay que internarlo. Esto es lo que aparece, ¿no? Esto de, uno lo ve en las series, está en rehabilitación. Y está en rehabilitación, ¿qué significa? Que está en una granja de rehabilitación para las adicciones. Esto quiere decir que no tiene el mismo derecho que nosotros, que no tiene el mismo derecho que yo, que si me duele una muela, o tengo un problema de pareja, o tengo algún problema de salud mental, puedo ir a un hospital público a atenderme, a pedir un turno, y circular por los mismos lugares donde circulan todos. Entonces, yo creo que el tema de la transferencia o de la contratransferencia, acá en este caso, es importante, porque nosotros lo que hacemos, y nosotros como profesionales de la salud mental, como analistas, como terapeutas, no podemos tener prejuicios. Es decir, podemos tenerlos, porque digamos, es esto como del amor, uno no lo puede parar, está, aparece, los prejuicios también. Pero debemos hacer lo imposible para que esto no entre en juego entre nosotros y el paciente. Porque lo que estaremos haciendo es transmitiéndole esto que no debemos hacer, que es lo que nosotros creemos que esta persona debe hacer. Y entonces, porque esto sucede, y no es poca cosa, porque en estos lugares donde se atienden estas personas, adictos, drogadictos, por lo general, lo que se hace es ponerles una serie de pautas, entre ellas no mencionar el nombre de las sustancias, y entonces viene uno, esto lo vemos en el hospital, estas personas que vienen de otro tratamiento, que por lo general llevan mucho más trabajo, porque tenés que bueno, recaí el fin de semana con una cosa que es blanca y que cuando uno lo prende saca humo. Digamos, esto es realmente, pero nos reímos, pero esto pasa, porque si nosotros que somos trabajadores de la salud mental y que esperamos conocer a esa persona y que esa persona nos diga todo lo que le pasa, le vamos a estar prohibiendo que diga lo que siente, y entonces tenemos que dedicar a otra cosa. Porque esto es una de las pautas que por lo general ponen, también es el tema de la recaída, y entonces deben ocultar que recayeron porque son expulsados. Esos sistemas, esos dispositivos no son dispositivos de salud, sino que son dispositivos
y yo no encontré la palabra, de otra cosa, ¿no? Porque nosotros cuando atendemos a un paciente y tiene el alta, le decimos, tiene el alta. Ellos, no, usted se graduó y le dan un certificado. O en vez de derivarlos, los expulsan. Y así una infinidad de cuestiones que nosotros, de alguna manera, digo nosotros en general como profesionales de la salud mental, estamos favoreciendo, porque nosotros estamos rechazando a esas personas y el único lugar que tienen es ahí. Y entonces también el Estado aprovecha para derivar esos dineros a esos sistemas, porque esos dispositivos lo que tienen también es que reciben, pueden atender de la manera que quieran, mal, terriblemente mal, porque si un paciente se va, viene otro, y este se va y viene otro. Entonces tienen clientes cautivos y sostenidos por el Estado. A mí me pareció muy importante y realmente salí satisfecho porque pude decir estas cosas, muchas más, en el libro hay muchas más, muchas no se entienden porque es en este, sí se entiende todo, se entiende todo. Pero están en esta cosa coloquial, donde también la ventaja que tiene es que uno tiene que releer y repensar lo que se dijo ahí, porque no es como tuvo la suerte que pudo elaborarlo todo, sino que ahí está como estuvo en ese momento, como lo que se dijo en ese momento. Entonces uno tiene que volver a releer y la pregunta y ver lo que dijo. Entonces yo más que nada quiero felicitar a Marina por el trabajo y haber juntado también, y ha sido un honor compartir el curso y después el libro, y felicitarla por el excelente trabajo que hizo. Nada más. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Y me quedé solo breve porque quiero dedicar unos momentitos para un agradecimiento muy especial. Pero escuchándolos, solo dos referencias quería hacer. Una es que la verdad que me alegro muchísimo, muchísimo. No sé si estaba como objetivo, digamos, del libro, sino que va de suyo, por así decirlo, porque, como decíamos, se desprende de lo que implica la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis en el ámbito público, en el hospital. Pero lo que más me alegra, aunque era, bueno, sí, va de suyo, es que se note bien que es de hospital. Y que se note bien, sí, porque es un trabajo en el hospital, en los hospitales, que el psicoanálisis recobre además la patria de origen de donde nació, que es lo terapéutico. Y esto para mí es verdaderamente un orgullo que en el libro se note bien. Y la segunda cuestión que, escuchándolos también quería comentar, es que ciertamente, digamos, a mí me ha pasado solo un breve comentario que seguramente a muchos de nosotros, y con la cuestión de las prácticas, vienen alumnos de la facultad o recién recibidos, y entonces comparten entrevistas, ¿no? Porque vieron que, como dice Lacan, en ese pequeño antro donde escuchamos a un paciente y de muy en tanto, ahora mucho más seguido, le hablamos, ¿no? Uno dice cada cosa, pero resulta que cuando está el alumno o algún colega recién recibido y transcribe y la entrevista y yo leo lo que dije, lo quiero componer al toque, yo quiero componer, pero vos sabés que me parece que anotaste mal, bien. Entonces, es cierto que hay algo de lo que implica la transmisión oral y lo que de eso puede producirse en el encuentro en un auditorio, y las vueltas y lo que decanta muchas veces en otro tiempo, digamos, de esa producción, que es un escrito. Pero a mí me pareció también, y escuchándolos, y esa era
eso sí puedo decir que forma parte de lo que quería. Y es que la palabra y lo que ahí se produce de cada uno, ¿no?, también esté en juego. Y por así decirlo, yo lo diría en estos términos, digamos, y es que yo también cuando me leo, y cuando lo leo, y cuando uno no corrigió tanto, y cuando el otro interviene y lo contradice, ¿no?, respecto de lo que está diciendo. Y me parece que hay una dinámica ahí de la que uno no puede tachar y volver y decir, ay no, pero yo esperá que te quería decir otra cosa, ¿no? Y es lo que se pone en acto, en juego, y lo que se va produciendo. Y entonces lo que me gustó cuando lo releí también a las apuradas, porque letra viva, la editorial, entonces volví a contactarme, y me parece que lo que se recobra, y en eso me da mucho gusto, y es del analista la mortal humanidad. ¿Viste? Los tropiezos, lo que no salió tan bien, si no lo dije tan exacto. A mí me parece que recobrar también eso, ¿no?, también está bueno, y la verdad que me alegro mucho. Entonces, reservar estos momentitos para agradecerles, como ya les dije antes, la práctica. Yo llevo casi 30 años de práctica y de recorrido en el ámbito público, en la universidad pública, y no es una palabra vana, allí yo los encuentro, digamos, para mí sostener esa práctica no es sin los maestros de los que yo me puedo valer, los amigos, los compañeros. Entonces ahí la veo a Miriam, ahí lo veo a Pedro. No es sin los colegas y no es sin los residentes y concurrentes de tantos años, y entonces allí las veo a las caras de mis queridos residentes integrantes del equipo de adultos, que con las preguntas, la participación y a través de ellos a tantos otros, gracias, gracias. Ellos fueron los que perdieron la grabación de... Y es gracias justamente porque formaron parte, y el libro sin esa desgrabación tampoco se hubiera podido realizar, y estarían todos como Julio. Aquí. Julio es, lo decimos con humorada, es un hombre de hospital, un psicoanalista de hospital, vamos, con sus recorridos y su trabajo. Nos acompañan a quienes iluminan, ¿no?, nuestro trabajo, y entre ellos un agradecimiento, y aquí está Carla Potasman, por suerte que ha podido venir, porque el agradecimiento y el recordatorio es para Alejandro Daumas. El derecho a la transferencia es un término empleado por Alejandro Daumas. Mejor voy a leerlo. Está aquí en las primeras páginas. Con Alejandro, cuando iniciamos, bueno, me sale emocionada porque cuando yo inicié con otros el recorrido en la apertura de los espacios de la residencia, en esa oportunidad en el 91, en el Hospital Argerich, uno de los referentes, uno de los que me acompañó para habilitar, para aprender, para entender cómo transitar ese recorrido, fue Alejandro. Entonces a él mi agradecimiento, porque además también quería decir que sin la autorización de Carla, no hubiéramos podido recobrar la palabra de Alejandro así como fue dicha en ese curso el año pasado, e impresa para disfrutar, para aprender y leer hoy. Les leo brevemente este agradecimiento que está impreso en el libro. El 19 de junio de 2018, alrededor de las 8:15 de la mañana, llegó Alejandro al hospital. La escena movediza entre pacientes y chaquetas blancas y el aroma a café del bar invitaron a innumerables recuerdos guardados en el tiempo, a que se hicieran presentes. Mientras esperábamos el horario de su charla, la conversación nos llevó por los pasillos de aquellos encuentros en los que Alejandro Daumas fue nuestro interlocutor necesario. Para la organización de la residencia en salud mental del Hospital Argerich,
Desde el año 91, mi deseo decidido se entrelazó con el de tantos compañeros para armar y avanzar en la apertura de espacios de formación. Una apoyatura imprescindible de ese tiempo acompañaron mis pasos. La lectura siempre precisa de Alejandro y las discusiones alrededor de la clínica estuvieron entre ellos. A él mis palabras de gratitud por su amabilidad, la bonomía de Alejandro Daumas. Él no solo venía a hablar de lo que tenía producido o de una lectura muy minuciosa, sino que, y eso fue lo que pasó ese día también, como tantos otros, él siempre se interesaba por los otros que estaban en el lugar o el escenario donde iba a dar su charla. Entonces, todas las preguntas de Alejandro eran: ¿quiénes son? ¿Son residentes? ¿De qué año? ¿Y en este hospital? Uy, ¿cuántos años pasaron? ¿Y cómo está conformado en este momento? ¿Y vos qué estás haciendo acá? Es decir, siempre interesado por los otros y por el escenario o el lugar, en todo caso, que se armaba donde él era invitado. Tuvimos entonces el privilegio de escucharlo allí por última vez, charla que quedó atesorada en estas páginas para leer y aprender de su producción. El agradecimiento también es a Carla Potasman, quien autorizó la publicación de su charla por su amena conversación conmigo, compartiendo pasajes tan sentidos de la vida y de la pasión de Alejandro. Gracias. Gracias. Gracias a todos por compartir este tiempo, este momento y este libro que yo sigo insistiendo. Es producto de un poliamor en la práctica del psicoanálisis.